Democracia, realidad o ficción. Democracia, una palabra sagrada en la política moderna, un término que todo gobierno, partido o ideología reclama como propio. Nos dicen que vivimos en democracia, que votamos y que, por lo tanto, somos libres. Pero, ¿qué es realmente la democracia? ¿Hasta qué punto lo que tenemos hoy en día puede considerarse una verdadera democracia? Y más aún, ¿España es una democracia real o una simple farsa electoral donde los ciudadanos solo tienen la ilusión de elegir? En este episodio vamos a desmenuzar el concepto de democracia en profundidad, desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta su evolución en la política moderna, pasando por los casos de éxito, los fracasos y la corrupción de su esencia. Pero sobre todo, nos detendremos en España, donde muchos aseguran que lo que existe no es una democracia real, sino un régimen de oligarquía de partidos, donde las elecciones son un teatro y donde las élites económicas y políticas controlan todo. Vamos allá. ¿Qué es la democracia? Su verdadera definición. Si preguntamos a cualquier persona qué es la democracia, lo más probable es que nos diga que es el gobierno del pueblo, pero ¿qué significa realmente esto? El término democracia proviene del griego demos, pueblo, y kratos, poder. Fue en Atenas donde se implantó el primer sistema democrático en el siglo V a.C., bajo una democracia directa en la que los ciudadanos, hombres libres atenienses, votaban en asambleas públicas para tomar decisiones políticas. Pero lo que hoy llamamos democracia no se parece en nada a ese modelo original. Hoy vivimos en lo que se denomina democracia representativa, donde los ciudadanos eligen a sus gobernantes para que tomen decisiones por ellos. Aquí ya encontramos el primer problema. ¿Quién controla realmente a los representantes? ¿Existe algún mecanismo que garantice que los elegidos cumplen la voluntad popular? ¿O simplemente nos enfrentamos a un sistema donde votamos cada 4 años y, después, no tenemos ningún poder real sobre lo que ocurre? Filósofos como Jean-Jacques Rousseau ya advertían en el siglo XVIII que la democracia representativa no era democracia real. Para él, en su obra El contrato social, el pueblo solo es soberano el día de las elecciones, pero después pierde todo el control sobre el poder. Y aquí es donde entramos en el verdadero problema. ¿Realmente el voto es suficiente para que un sistema sea democrático? Historia de la democracia y su evolución. A lo largo de la historia, la democracia ha tomado distintas formas, desde Atenas hasta la actualidad, pero en ese camino ha sufrido constantes distorsiones y manipulaciones. Tras la caída de la democracia ateniense, el concepto de gobierno del pueblo desapareció durante siglos. En la Edad Media, el poder fue acaparado por monarquías absolutas y la Iglesia. Pero con la Ilustración y la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, la idea de democracia renació, aunque con grandes limitaciones. El sufragio se implantó, pero no era universal. En muchos países, solo los propietarios de tierras podían votar, excluyendo a la mayoría de la población. En el siglo XX, con el fin de las monarquías absolutas y la expansión del sufragio universal, se consolidaron los sistemas democráticos modernos. Sin embargo, estos sistemas nunca fueron realmente participativos, sino que se establecieron en forma de democracias parlamentarias donde el poder real sigue concentrado en las élites políticas y económicas. Filósofos como Giovanni Sartori han señalado que las democracias actuales no son más que sistemas oligárquicos disfrazados, donde unas pocas élites controlan el Estado a través de los partidos políticos y los medios de comunicación. Casos de éxito y fracasos de la democracia. Si miramos el mundo, veremos que hay democracias que han funcionado razonablemente bien y otras que han sido un absoluto fracaso. Veamos algunos casos de éxito. Suiza. Es uno de los pocos países con mecanismos de democracia directa, donde los ciudadanos pueden votar referéndums constantemente sobre leyes y decisiones políticas. Islandia, un país con baja corrupción y donde el poder político tiene un alto nivel de control ciudadano. Estados Unidos, en su origen. Aunque hoy en día sufre corrupción política, su constitución se diseñó para limitar el poder del gobierno. Y los siguientes podrían ser 3 casos de fracaso.
La Alemania de Weimar, de 1919 a 1933, un sistema democrático débil que permitió la llegada de Hitler al poder. La Venezuela de Chávez, un caso de cómo la democracia puede degenerar en autoritarismo. Y España, un país donde el sistema de partidos ha degenerado en un oligopolio político sin democracia real. Y de esta manera nos introducimos al punto clave. ¿España es realmente una democracia? ¿O se trata más bien de una dictadura de partidos donde la soberanía no reside en el pueblo, sino en las élites políticas y económicas? Veamos algunos problemas de la democracia en España. El sistema electoral beneficia a los grandes partidos. La ley D'Hondt favorece el bipartidismo, marginando a opciones pequeñas. La monarquía es antidemocrática. Un jefe de Estado que no es elegido por el pueblo no encaja en un sistema democrático. Falta de separación real de poderes. El poder judicial está controlado por los partidos políticos. Corrupción endémica. Los principales partidos han protagonizado escándalos de corrupción sin apenas consecuencias. Falta de mecanismos de participación ciudadana. En España no existen referéndums vinculantes salvo en casos excepcionales. Es por eso que algunos expertos dicen que España no es una democracia, sino una partitocracia, donde los ciudadanos solo pueden elegir entre diferentes élites que responden a los mismos intereses. Entonces, ¿existe una solución? Si España no es una democracia real, ¿qué se puede hacer? Algunos puntos clave podrían ser implementar mecanismos de democracia directa, como en Suiza, reformar la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo, independizar el poder judicial del control de los partidos, limitar el tiempo en el poder de los políticos y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Pero la pregunta clave es, ¿realmente la clase política permitiría estos cambios? Si el pueblo no lucha por una democracia real, seguirá siendo un simple espectador de su propia historia.